Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué bueno tenerlos de vuelta por aquí. Hoy, como saben por el título, vamos a sumergirnos en un chismecito que a todos nos encanta: el amor. Pero no cualquier amor, el amor a primera vista, y en la vida real. Específicamente vamos a hablar del flechazo, del impacto, de la conexión que hubo entre dos estrellas de la televisión turca que han robado nuestros corazones, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. ¿Listos para el chisme? Pues, vamos allá. Y antes de empezar, por favor, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita también para que les avise cada vez que subo contenido nuevo. Dicho esto, comencemos. Para los que no los conozcan, hablemos de los protagonistas de este apasionante relato. Primero, tenemos a Burak Özçivit, ese hombre, es que es simplemente espectacular. Burak es un actor turco que nos cautivó a todos en Kara Sevda, la serie que nos mantuvo pegados a la pantalla, y que también demostró su versatilidad y valentía en Kuruluş, Osman, donde interpreta al icónico Osman Gazi, el fundador del Imperio Otomano. Además de su talento y su habilidad para la actuación, Burak es conocido por su increíble atractivo físico y su carisma arrollador que simplemente te atrapa. Su mirada intensa y su sonrisa cautivadora son capaces de derretir el corazón de cualquiera. Es el hombre perfecto. Por otro lado, tenemos a Neslihan Atagül, una actriz con una belleza natural, radiante y una actuación que te llega al alma. Su capacidad para transmitir emociones complejas y profundas la ha convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. La vimos en Kara Sevda compartiendo protagonismo con Burak, y en otras series como Fatih Arville, donde también nos enamoró con su actuación conmovedora y su capacidad para conectar con el público. Neslihan posee una elegancia innata y una sensibilidad que se refleja en cada uno de sus personajes, haciéndonos sentir cada alegría y cada tristeza que experimentan en la pantalla. Son dos grandes estrellas con mucho éxito individualmente, pero, ¿qué pasa cuando se juntan? Eso es lo que vamos a descubrir. El flechazo o el famoso amor a primera vista es algo que a veces parece sacado de un cuento de hadas, ¿verdad? Esa sensación de conexión instantánea, de sentir que conoces a alguien de toda la vida. Esa chispa, esa magia, esa conexión que te hace sentir que el tiempo se detiene y que el mundo desaparece a tu alrededor. Pues bien, aunque no hay un relato confirmado de que el amor entre Burak y Neslihan haya sido un flechazo como en las películas, sí hay ciertos detalles que nos dan pistas sobre la conexión especial que sintieron desde el principio, incluso antes de que fueran pareja en la pantalla. Ambos empezaron a trabajar juntos en Kara Sevda, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial, y fue ahí donde su química comenzó a generar rumores y especulaciones. La historia de amor de Kemal y Nihan, los personajes que interpretaron, con sus altibajos, sus pasiones y sus conflictos, resonó profundamente en el público, pero ¿qué tanto de esa conexión era real? El trabajo los juntó, las largas horas de rodaje, la convivencia en los sets, las escenas románticas, el intercambio de miradas, las risas compartidas, todo esto sin duda, creó un ambiente propicio para que surgiera algo más. Las escenas de amor que compartieron, con su intensidad y su vulnerabilidad, eran tan creíbles que era inevitable preguntarse si esa conexión trascendía la ficción. Los fans, como siempre, fueron los primeros en notar la chispa. Veían las entrevistas, las fotos de detrás de cámaras, la forma en que se miraban, y la imaginación volaba. Se analizaban cada gesto, cada sonrisa, cada mirada, buscando cualquier indicio de romance. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y montajes que especulaban sobre una posible relación entre los actores. La gente quería creer en el amor, en esa magia que transmitían en la pantalla, y la posibilidad de que fuera real los llenaba de ilusión. Los rumores sobre una posible relación comenzaron a circular con fuerza en los medios de comunicación turcos y en las redes sociales. Los paparazzi, siempre al acecho, intentaban captar cualquier indicio de romance. Se decía que se les había visto cenando juntos, paseando por las calles de Estambul, y compartiendo momentos de complicidad fuera del set. Los tabloides y las revistas del corazón se apresuraron a publicar artículos y portadas especulando sobre la naturaleza de su relación. Y aunque en ese momento ambos negaron cualquier vínculo romántico más allá de la amistad y el profesionalismo, las especulaciones continuaron. En las entrevistas ambos se mostraban muy respetuosos y elogiosos el uno con el otro, destacando su profesionalismo y su conexión como compañeros de trabajo.
Sin embargo, la forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos y la cercanía que demostraban en público alimentaban aún más los rumores. Es comprensible porque en ese momento ambos estaban solteros y disponibles, ¿no? La posibilidad de que Cupido hubiera lanzado sus flechas en el set de Karasevda era más que plausible. La presión mediática y la atención de los fans seguramente fueron intensas. Ser el centro de atención en la vida real, además de interpretar a una pareja en la ficción, no debe ser fácil. Imaginen la cantidad de expectativas que tenían encima. La constante vigilancia de los paparazzi, las entrevistas sobre su vida personal y la presión de los fans por confirmar o negar los rumores debieron ser abrumadoras. Tuvieron que lidiar con la especulación constante, con la invasión de su privacidad y con el escrutinio público de cada uno de sus movimientos. Pero aunque no podamos afirmar con certeza si fue amor a primera vista, lo que sí es innegable es la magia que transmitían en pantalla. La forma en que se miraban, la intensidad de sus interpretaciones, la química que fluía entre ellos, era algo que traspasaba la pantalla y conectaba con el público. Su relación en Karasevda fue tan exitosa precisamente porque el público sentía esa conexión. Vimos a Kemal y a Nihan, pero también intuitivamente percibimos a Burak y a Neslihan. La química entre Burak y Neslihan era palpable, tanto en las escenas románticas como en las dramáticas. La forma en que se miraban, la complicidad que demostraban y la capacidad para transmitir emociones a través de sus miradas y gestos eran impresionantes. Se complementaban a la perfección, creando una dinámica que hacía que el público se involucrara emocionalmente en su historia. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, y gran parte de su éxito se debió a la química entre los protagonistas. El público vibraba con cada escena, con cada beso, con cada abrazo, con cada lágrima. Se enamoraron de Kemal y Nihan, pero también se enamoraron de Burak y Neslihan. Querían que su amor fuera real, que trascendiera la ficción, y soñaban con que fueran pareja también en la vida real. Hoy, después de todos estos años, podemos apreciar cómo la vida les dio a cada uno un rumbo diferente. Ambos encontraron el amor, cada uno por su lado. Burak se casó con Fariye Evcen, otra actriz muy conocida y talentosa, y han formado una hermosa familia con 2 hijos, un ejemplo de amor y dedicación. Fariye y Burak son una de las parejas más queridas de Turquía, y su historia de amor es admirada por muchos. Neslihan, por su parte, está felizmente casada con Kadir Doğulu, otro actor turco, y forman una pareja estable y enamorada. Kadir y Neslihan han construido una relación sólida, basada en el respeto, la admiración y el amor mutuo. Han demostrado que el amor verdadero existe, y que se puede encontrar la felicidad con la persona adecuada. Sin embargo, a pesar de haber tomado caminos separados, la historia de Burak y Neslihan sigue siendo recordada con cariño por los fans. La gente adora ver a estas estrellas juntos, y por supuesto, siguen teniendo la admiración de muchos seguidores. La nostalgia de Karasevda perdura y la química que compartieron en la serie sigue siendo objeto de debate y especulación. El hecho de que su conexión en Karasevda haya sido tan poderosa es un testimonio de su talento como actores y de la química especial que lograron crear. Lograron transmitir emociones auténticas y conectar con el público de una manera que pocos actores logran. Aunque no hayamos sido testigos de un flechazo en la vida real, sí fuimos testigos de un amorío de película en la ficción, uno que nos hizo soñar y creer en el amor, aunque sea en un mundo imaginario. Y es que al final la historia de Burak y Neslihan nos demuestra que el amor, en cualquiera de sus formas, puede ser una fuerza poderosa, capaz de tocar corazones y conectar a las personas, ya sea en la vida real o en la ficción. La vida a veces nos da sorpresas, caminos inesperados, pero lo importante es que cada uno encuentre su felicidad, ya sea juntos o por separado. El destino tiene sus propios planes y a veces, las historias de amor más hermosas se construyen de maneras inesperadas. La historia de Burak y Neslihan, aunque no se haya concretado en un romance en la vida real, nos deja una valiosa lección, la importancia de la química y la conexión en la actuación, y el poder de las historias de amor para tocar nuestros corazones y hacernos creer en la magia. Nos demuestra que el amor en sus múltiples formas puede ser una fuerza transformadora, capaz de inspirar, emocionar y unir a las personas. Así que, ¿qué podemos concluir? Primero, aunque no podamos afirmar que hubo un flechazo inmediato, la conexión entre Burak y Neslihan fue innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. La forma en que se miraban, la complicidad que tenían y la química que transmitían eran evidentes para todos.
Segundo, su trabajo juntos en Karasevda fue un éxito rotundo gracias a la química que tenían, una química que sigue fascinando a los fans. Su conexión en la pantalla fue tan poderosa que el público se enamoró de sus personajes y de la historia que contaban. Tercero, ambos han encontrado la felicidad con otras personas, demostrando que el amor puede tomar muchas formas. La vida les ha dado la oportunidad de encontrar el amor y la felicidad por separado, y han construido familias y relaciones sólidas. Y cuarto, la historia de Burak y Neslihan es un recordatorio de que el amor, el arte y la magia a veces se entrelazan de maneras que nos sorprenden y nos conmueven. Nos recuerda que las historias de amor pueden trascender la ficción y dejar una huella imborrable en nuestros corazones. La historia de Burak y Neslihan es un ejemplo de cómo el amor, el arte y la magia pueden entrelazarse de maneras sorprendentes y conmovedoras. Nos demuestra que aunque los caminos de la vida nos lleven por rumbos diferentes, el recuerdo de la conexión que existió entre dos personas puede perdurar en el tiempo y seguir inspirando a generaciones. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo sobre el supuesto flechazo de Burak y Neslihan. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más allá de la amistad en su relación? ¿Sintieron esa química en la pantalla? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Me interesa mucho conocer sus opiniones y perspectivas sobre esta historia. No se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. Muchísimas gracias por ver, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.